si tiene interés de tener más información, la pueda tener ahí. Sí, claro que sí. Sí, entonces bueno, ya vamos a comenzar. Ya son las 9:36, vamos a esperar estos 4 minuticos. Bueno, la gente se sigue incluyendo. Yo creo que es un tema de internet también, que está muy, muy malo aquí. Pero bueno, bienvenida, Yaxi. Vamos a esperar. En algún momento, cuando estemos terminando ya la formación, me gustaría, Ana María, me gustaría que todos activaran la cámara para, si se puede, para tomar, que se grabe con todos ustedes. ¿Oyeron? Ok. No puedo. A ver, Estefanía me está escribiendo que no puede por fallas de internet. Bueno, vamos a ver. Sí, mucha gente dice que se está intentando meter, pero por la cuestión del internet le ha sido muy difícil. Me están comentando por aquí. De todas maneras, como le decía Juan, y como se lo dije en su momento, lo vamos a tener grabado en la plataforma para que ustedes lo vean. La cuestión sería que pierden como el tema de poder preguntarle a Sofía y todo esto. Pero yo creo que ya podemos ir activándonos. Yo voy a presentarles, bueno, de manera formal a Sofía. Inés Sofía López Pereira es docente graduada de la Universidad Central, socióloga con un magíster en gestión y políticas culturales. Ella vivía aquí en Venezuela, pero tiene más de 4 o 5 años que ya está en Chile y está ejerciendo, gracias a Dios, su profesión allá, cosa que a veces es difícil, pero logró, ahorita está trabajando con la corporación Memorial Pain desde 2017, y es la coordinación institucional de diversos grupos y proyectos y gestiona la búsqueda de toda la parte de recursos, la diversificación de fuentes de financiamiento, elabora y entrega los proyectos finales de cada una de las iniciativas trabajadas, los informes periódicos, se encarga de toda esta parte de tanto de la concepción del proyecto como de toda la parte de seguimiento y evaluación de los proyectos. Aquí tanto en Chile como aquí en Venezuela se ha destacado como gerente general de varias organizaciones, entre ellas la Fundación de Lara, la Caracas Posible y la Asociación Civil por la Caracas Posible, y también la Opción Venezuela, donde trabajó también bajo el esquema de hacer proyectos y de buscar también toda la parte de fundraising de sus organizaciones. Por lo general ha trabajado con mucho ahínco todo el tema de ciudad y todo el tema de cultura de ciudad. De hecho, su trabajo de grado en la universidad para el magíster estuvo relacionado con el tema de la ciudad. Consideramos que es bien importante y bien interesante que su experiencia tanto como docente, como ejecutora de proyectos y como evaluadora de los mismos, y todo este tema de ciudad y cultura pueda ser bien interesante para nosotros. Dejé de escuchar a Carmen. No hay problema. Yo creo que dio una presentación bastante completa.
Ya, voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación. No sé si la logran ver bien. Ya. ¿Y ahorita se sigue viendo bien? Ya, entonces voy a dejar solo, es que quería, sí, quería dejar solo la presentación. Bueno, buenos días, estamos todavía de día, sí, tengo el horario rarísimo. Buenos días a todas y todos. Como comentó Carmen, mi nombre es Sofía López, yo voy a estar haciendo esta experiencia con ustedes desde Chile. Sin embargo, bueno, los cambios a veces son muchos en la ciudad, así que quizás haya cosas que se estén dando actualmente allá y para mí sea como bien ajeno en ciertas cosas. Pero allí vamos a estar conversando. Yo sé que algunos quizás puedan tener algunas dificultades con hacer intervenciones, pero creo que sería como bien rico e interesante que pudiéramos conversar un poco. Así que me gustaría que quienes puedan comentar, es como bien valioso que puedan hacerlo. La idea es que no tengamos como una verdad absoluta lo que nosotros vamos a hablar acá, sino más bien que podamos verlo desde la perspectiva que nosotros tenemos. Quizás yo pueda hablar muy desde lo que recuerdo de hace 5 años estando allá y de las cosas que vivo acá, pero ustedes justamente que están allá en Venezuela, que están allá en Caracas, es bien valioso lo que puedan aportar. Entonces quiero que comencemos hablando un poco justamente de estas dos preguntas y que me comenten qué creen ustedes acerca de ellas, es decir, cómo creen ustedes que aprendemos y quién creen ustedes que nos enseñan. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Loredana, te escuchamos. Bueno, yo opino que nosotros aprendemos a través del ejemplo, a través de las imágenes, creo que tienen un significado muy importante en nuestras vidas. Y digo que quienes nos enseñan va desde nosotros mismos e incluso hasta las personas como usted precisamente, que en este momento nos facilita algún tipo de contenido y es a través de eso que vemos alguna herramienta de aprendizaje. Ya, buenísimo. Y bueno, tampoco podemos olvidar otros espacios en los que nosotros podemos aprender, que quizás son los más obvios, que me gustaría también que los mencionaran. ¿Quiénes, qué otros espacios creen ustedes en los que nosotros podemos aprender o qué personas nos pueden enseñar? Bueno, yo creo que generalmente todos aprendemos en nuestro día a día, en la oficina, en centros educativos, de cualquier experiencia que podamos tener en casa o en la calle. Yo creo que todo lo que vivimos está hecho para aprender. ¿Quién es? Ya. Cualquier persona. Sí, no, lo que tú dices es súper importante porque justamente nosotros aprendemos de las personas con las que nos rodeamos. Y uno de los sitios donde tradicionalmente nosotros aprendemos procesos, tenemos procesos de aprendizaje, es en el colegio. Y hay un sitio como muy importante donde aprendemos, o un espacio muy importante donde aprendemos que no lo han mencionado. Voy a aprovechar también de leer algunos comentarios de los compañeros que están escribiendo. John Iker dice que aprendemos a través de las experiencias y que en ellas adquirimos herramientas para nuestro crecimiento. Jaxi dice que mediante las personas que ya tienen experiencia, yo creo que todos tenemos experiencia porque partir de la idea es que otros ya tienen experiencias es pensar que un niño no nos puede enseñar. Y la verdad es que yo creo que en muchos casos nosotros
a veces nos sorprendemos de las lógicas que tienen muchos chamos que te pueden tener una resolución súper lógica, bien interesante y que no necesariamente pueden tener como mucha experiencia. Carlos nos comenta que aprendemos más allá de los procesos formativos, mediante lo que vamos viviendo, nos enseña principalmente la familia, desde el inicio papá y mamá, o papá o mamá. Cualquier persona que intervenga en nuestro entorno es capaz de enseñarnos, nos comenta John Iker. O sea, aprendemos efectivamente de muchas formas. Entonces, justamente cuando nosotros hablamos a partir de allí, quiero ahora que más allá de que entendamos que todas las personas en nuestro entorno y todos esos otros actores, quizás las instituciones más reconocidas como son la escuela, la familia, que son instituciones, hay otras formas en las cuales nosotros podemos aprender. Y creo que este tema de esa ciudad educadora justamente va por lo que nosotros, por lo que la ciudad nos puede entregar. Entonces, para eso quiero que veamos un video, que esto ya me va a empezar a costar porque no tengo el video en la presentación, pero voy a poner este video. Déjenme que voy a compartir la pantalla. Ya, otra vez. ¿Están viendo el video ustedes allí? ¿Se ve YouTube? Sí, sí, sí. Ya. Ya. Sí se ve. Ya, buenísimo. ¿Cómo puedo ayudarle? Buenos días. ¿Qué ciudad, por favor?
volvamos a nuestra presentación. Y quería justamente preguntarles a partir de este video que vimos, ¿qué hace a una ciudad educadora? ¿Qué creen ustedes que hace a una ciudad educadora? Y bueno, ¿qué les parece? ¿Qué cosas allí resalta el video quizás que puedan hacer referencia a esto que les estoy preguntando? La cultura y su gente. Muy bien, Loredana. ¿Qué otras cosas nos muestran allí? Que sus agentes son formados para educar. ¿Qué agentes, Angélica? A ver si puedes como desarrollar un poquito más ese tema, sobre todo de los agentes. Yo pienso que también sus ciudadanos. Ciudadanos, ya. Pero cuando hablamos de ciudadanos, ¿nos referimos a qué personas? ¿Todas las personas, desde los niños hasta las personas más adultas, o ciudadanos como a adultos? Yo pienso que desde los niños hasta los adultos, porque si me voy a la parte de donde aprendemos desde el vientre materno, aprendemos con nuestros 5 sentidos, aprendemos a través del ejemplo y en el hogar, y ya luego lo trasladamos, o sea, vamos aprendiendo de todo lo que tenemos en el entorno. Entonces, si desde mi hogar tengo una educación en la que mis padres se preocupan porque yo tenga diversidad de contenidos y conocimiento que me permite evolucionar como persona, voy a tener a un ciudadano integral desde pequeño. Y eso es un ejemplo inclusive para un adulto. Claro. Jonaike también nos comenta, nos dice que una ciudad educadora lo hace su propia gente, que adquiere conciencia de las experiencias negativas y emprenden para transformar. Ahí entra la administración pública, que podríamos hablar como de las instituciones, los medios de comunicación, ONGs, sociedad civil, escuelas, familia, etcétera. Las alianzas ciudadanas que buscan transformar una ciudad para todos. Y efectivamente es así. Esta ciudad que nos comentan ellos justamente... y que allí está como presente. Esa idea de las ciudades educadoras surge como concepto y como organización a partir de 1990, cuando se crea este primer congreso para hablar sobre estos temas, y se crea una carta inicial de esa ciudad educadora, como qué hace una ciudad educadora y qué orientaciones pueden dar desde esta organización para que eso sea así. Una de las primeras cosas que se plantean ellos es que todos sus principios básicos, que son 20 principios básicos, están vinculados a dar un impulso educativo a la ciudad y partir de la idea de que el desarrollo de los visitantes, de los habitantes de esa ciudad, no puede dejarse al azar. Es decir, es un proceso que se tiene que pensar, que tenemos que pensar como ciudad y como instituciones en este caso, porque este congreso está como muy vinculado a los gobiernos locales, en nuestro caso a las municipalidades, a las alcaldías, y cómo nosotros decimos, bueno, tenemos una visión de ciudad de manera colectiva y cómo nosotros eso lo podemos llevar a cabo. Cómo podemos tener este proceso de aprendizaje en 2 sentidos, porque el aprender y el educarnos se da desde, si lo vemos como desde las instituciones hacia sus ciudadanos y viceversa. Las instituciones también se nutren de esas experiencias que tienen sus ciudadanos y lo que quieren hacer. Entonces, allí quiero como mostrarles un poco, quizás ciertas ideas en torno a esa carta de ciudades educadoras. Una de las primeras ideas es que la ciudad dialoga con su entorno. Una ciudad está inmersa en un contexto global, pero si lo vemos a menor escala, también está inserta en un país. Entonces, hay una vinculación de ciudades con otras ciudades. Nosotros quizás, yo por ejemplo, cuando escucho esto, también pienso en que nosotros cuando hablamos de la ciudad, también podemos estar hablando de la región metropolitana de Caracas. Entonces decimos, bueno, Caracas como tal tiene un vínculo con Guarenas, tiene un vínculo con Guatire, tiene un vínculo con San Antonio de los Altos, y pensar Caracas aisladamente y que vamos a desarrollar Caracas, poniéndolo como bien entre comillas, no puede perderse de vista que eso va a tener un impacto, y lo que se haga también en ese entorno, en esas otras ciudades, Guarenas, Guatire, San Antonio y todas las demás, también tiene un impacto en esa forma en que se da en Caracas. Entonces, si bien cada ciudad tiene que pensarla como localmente, también tenemos que entender que está vinculada a esos otros sectores. También allí pensaba que en algún momento, yo no recuerdo que lo viví,
no mentira, yo sí lo viví, que pasaba antes, yo no sé si pasa ahora, como les digo, tengo 5 años que no estoy allá, uno entraba a Chacao, al municipio de Chacao, y a veces la gente como que se paraba como más derecha, cumplía como un poco las normas. Y entonces, claro, nos pasa en ciertas zonas de la ciudad, pero ¿por qué no hacemos eso en otras zonas de la ciudad? ¿Qué nos hace? ¿Qué hay allí? ¿Qué rol nosotros pretendemos cumplir? Que en ciertas zonas nosotros cumplimos con ciertas pautas para el vivir bien de todos, y en otras zonas no lo hacemos. ¿Qué pasa allí también? Bueno, Carlos nos comenta que él cree que es cuestión de cultura y amor, pero nadie ama lo que no conoce. Víctor habla que existe una interrelación y una interdependencia entre ciudades y comunidades, totalmente. Otra de las cosas es que la ciudad nos permite aprender, intercambiar y compartir, y por lo tanto se enriquece la vida de sus participantes, de sus habitantes. Se apoyan en actores educativos formales, no formales e informales. En este caso, cuando nosotros hablamos de los actores educativos formales, nos referimos efectivamente a la escuela, al liceo, al colegio, a la universidad, etcétera. Hablamos de los no formales, los que no necesariamente tienen una orientación educativa propiamente, pero que pueden planificar, generar procesos educativos. Y los informales es que en ningún momento nosotros pensamos que van a tener un rol educativo, pero efectivamente puede generar algo en nosotros. La ciudad invierte en enseñarte a saber si quieres aprender a pescar o hacer otra cosa. Cuando yo utilizo como este juego de palabras, yo no sé si todos están familiarizados con esa expresión de que no te den el pescado, sino que te enseñen a pescar. Justamente lo que la ciudad educadora desde esta perspectiva, lo que busca es que nosotros descubramos y nos den todas las condiciones para descubrir qué es lo que nosotros queremos hacer, y que hayan condiciones y oportunidades para realizarnos en eso que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, yo me fui como por ese sistema más formal, estudié en la universidad, yo quise ser socióloga, y las condiciones de algún modo me permitieron a mí desarrollarme en un área muy específica, que es el trabajo como en el área de proyectos de ONGs, y yo pude hacer eso. Idealmente es que la ciudad nos ofrezca esas condiciones a todos y nos permite incluso descubrir qué es eso que queremos hacer, no que se nos dé dado. No es esa imposición que en muchos casos se han vivido de si no tienes tales profesiones o no haces tales cosas, no hay un desarrollo en ti, sino que tú tengas esa posibilidad de explorarte, de conocerte, y que hayan condiciones para que tú lo puedas hacer. Otra de las cosas es que cuando hablamos de esas ciudades educadoras, también parte de un principio de igualdad entre todas y todos, y que haya una equidad, que haya respeto entre todas y todos. Y una de las cosas que habla el inicio, esa carta de las ciudades educadoras, es que el rol que tienen las niñas y los niños es súper importante, justamente porque ella, desde esa perspectiva, se entiende que las niñas y los niños tienen un rol activo y no pasivo, que decimos, no, los niños, no, él no sabe, sino más bien tienen un rol importante en este proceso, y que incluso la ciudad debe considerarlos. Una ciudad que se piense para los niños y que considere la forma en la que vive un niño. No sé, en términos quizás súper prácticos, es decir, a veces es difícil que un niño esté en un parque, en una plaza, porque la escala de las cosas es muy ajena, o si pensamos cada uno en nuestros entornos, qué cosas sean amigables o no para estos niños. Y por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista de los niños, pero también lo vemos desde el punto de vista de las personas de tercera edad, también es importante que se consideren, justamente porque esa ciudad genera procesos de aprendizaje y educa a todas las personas, de los niños hasta los más pequeños. Entonces, de algún modo, nosotros allí podemos decir que todos vamos a ser iguales ante la ley y considerados de la misma forma. Y eso pasa no porque hay una institución mediando en que nosotros efectivamente digamos, bueno, esto debe ser de esta manera o tú tienes este rol, sino que entre nosotros también podamos identificar que tenemos ese rol también, un rol activo, un rol crítico ante las cosas que van sucediendo. Allí quería mostrarles justamente
que esto no sé si se va a ver. ¿Lo logran ver ustedes? A ver. Si lo coloco así, ¿logran leer un poco lo que dice? No los puedo leer ahora justamente porque tengo la pantalla abierta para poder también yo... Así se puede ver más, sí. Ya. Okay. Entonces, ahora lo que les quiero mostrar es justamente esos principios que tiene la Carta de Ciudades Educadoras, que si bien entiendo que Venezuela no pertenece, Venezuela, en específico Caracas, no pertenece de las ciudades que están adscritas, sí nos permiten tener orientaciones a nosotros de qué cosas deben haber y también pensar qué tan cercano o tan ajeno o qué roles nosotros podemos cumplir para que nuestra ciudad pueda cumplir de algún modo con estos principios. Escogí como algunos que me parecieron como bien relevantes, pero obviamente la carta, como les digo, tiene esos 20 principios, si bien aquí también está acotado, es posible quizás conseguir información mucho más detallada, yo se las puedo enviar, para conocer un poco más sobre ellos. Entonces, el primer principio está vinculado al derecho a la ciudad educadora, y es todos los habitantes de una ciudad tendrán derecho a disfrutar en condiciones de libertad e igualdad de los medios y oportunidades de formación, entretenimiento y desarrollo personal que esta misma ofrece. La ciudad tiene la posibilidad de mostrarnos a nosotros qué es lo que nosotros allí podemos vivir. Y ese hablar de ciudad es una ciudad que inicia desde nosotros. Cuando nosotros estamos hablando de la ciudad, no es algo que está dado, sino que se va transformando constantemente y que nosotros tenemos un rol en el proceso de transformación. Si bien nosotros tenemos un vínculo con la ciudad inicialmente, nosotros al vincularnos y al estar en esa ciudad también vamos transformando esa ciudad con lo que nosotros hacemos. Así que esa forma de que la ciudad nos satisface ese deseo de disfrutar, nosotros también a su vez nutrimos esa experiencia de disfrute. Otra de las cosas es que la ciudad promueve la educación en diversidad y esa vinculación a la diversidad y a la solidaridad también pasa por entendernos justamente en un entorno mucho más amplio. Entonces allí nosotros estamos pensando que esas acciones solidarias que nosotros podemos hacer con los demás, desde la diversidad, desde reconocernos en un otro, desde reconocer que todas las personas que vivimos en las ciudades no somos iguales, nos permite a nosotros tener una visión también mucho más global de lo que nosotros somos. Y reconocer también que hay diferentes formas de expresarnos y de entender esa cultura y esa identidad que forma parte de esa ciudad en la que nosotros vivimos. Otro de los principios que a mí me parecieron muy interesantes y justamente los vinculé con otros dos es el 3, 8 y 7 y 8, que nos hablan de un diálogo entre generaciones. No solo como una forma de convivencia pacífica, porque justamente la carta no nos dice que tenemos que vivir todos en paz y amor, sino justamente que tengamos la posibilidad de manejar y de tener herramientas para enfrentarnos a ese conflicto. Efectivamente, cada uno de esos actores o de sectores y grupos de población van a tener quizás unos intereses y unas visiones distintas que se contraponen en la ciudad. Pero justamente nuestro rol también es entender que eso efectivamente es así y ofrecer espacios, que la ciudad nos ofrezca espacios justamente para poder dialogar en torno a eso. Llegar a acuerdos, llegar a consensos, que lo podemos ver en menor escala, no sé, cuando tenemos en la zona donde vivimos una cancha y entonces, bueno, la junta de vecinos la quiere para las reuniones, los chamos quieren estar en patineta por ahí, quizás los un poco más adultos quieren hacer un 3x3, una caimanera. Entonces, ¿cómo tú medias para que todos esos actores que quizás no le ven la misma relevancia a las actividades que hace el otro grupo puedan hacerlo? Entonces, allí también eso se vincula con el punto 7 porque dice, la ciudad ha de saber encontrar, preservar y presentar su propia y compleja identidad. Ella la hará única y será la base para el diálogo fecundo en su interior y con otras ciudades. Nosotros reconocemos que hay una identidad de cada una de las ciudades y el hecho de que esa identidad también sea dinámica tampoco nos puede poner en una postura de no podemos dejar de hacer esto porque
dejamos de ser la ciudad que somos. No, justamente la ciudad se transforma, pero efectivamente es reconocer esa esencia, y esa esencia que es la suma de las formas en las que nosotros entendemos y reconocemos esa ciudad. Y eso se conecta también justamente con el punto 8, que dice: la transformación y el crecimiento de una ciudad deberán estar precedidos por la armonía entre las nuevas necesidades y la perpetuación de construcciones y símbolos que constituyan claros referentes de su pasado y de su existencia. Allí yo creo que hay varios temas como súper interesantes. Primero, porque cuando hablamos de ese diálogo intergeneracional, también estamos entendiendo que ustedes, que quizás son mucho más jóvenes, tienen unos referentes y valoran ciertas cosas que hay en la ciudad que no la había antes, o que se han ido incorporando, y que quizás haya otras generaciones que no lo reconozcan de manera positiva. Por otro lado, también hay vivencias, recuerdos, experiencias de otras generaciones que consideran que son relevantes, y que la idea es que eso pueda convivir, y de que justamente esa identidad y esa diversidad también sea un mix de esas visiones que tienen las generaciones de esa ciudad, formando un todo. Aquí, por ejemplo, y en varios países de la zona sur del continente, hubo dictaduras muy complejas, súper violentas, que generaron muchas desapariciones y ejecuciones de personas inocentes que simplemente fueron condenadas y juzgadas y ejecutadas y hechas desaparecer por tener una visión distinta, por tener unos sueños distintos. Y mucho de lo que se busca hacer en organizaciones como la que yo pertenezco es mantener esa memoria viva de quiénes eran estas personas y el sentido de sus luchas. Entonces, cuando nosotros allá hablamos de mantener esa armonía de esas nuevas necesidades y perpetuar lo anterior, es justamente porque pasa en algunos casos que, más allá de un tema generacional, no se reconozca la importancia de hablar sobre esos temas y de mantenerlos presentes, y en otros casos también sirven como motor y motivación para procesos de lucha en el presente. Sí, bueno, hay quienes dicen, no, dejemos el pasado atrás, y otros que dicen, no, reconozcamos que el pasado nos marca y nos identifica, y avancemos con esa visión de que no queremos que vuelvan a pasar esas vulneraciones de derechos en la actualidad. Otra de las cosas que también es importante es, como les digo, como hay unos desencuentros que en la carta nos los hablan como generacionales, pero también son de sectores de la sociedad, tenemos que tener la posibilidad de llegar a consensos o de llegar a acuerdos para poder convivir allí. Otro de los puntos que aparece allí que destaqué es que, con el fin de llevar a cabo una actuación adecuada, que es el punto 6, las personas responsables de la política municipal de una ciudad deberán tener información precisa sobre la situación y necesidades de sus habitantes. Y eso es súper importante. Nosotros tenemos a gran escala el censo nacional que realiza el INE, y yo me acuerdo, como les digo, hace 5 años, yo les hablo quizás de una ciudad que ahora no existe. Cuando se crean los consejos comunales, yo tuve una experiencia como universitaria sobre eso. Una de las cosas que se solicitaban eran hacer censos comunitarios, porque cuando nosotros tenemos recursos limitados como comunidades, como alcaldías, como países, etcétera, tú tienes que saber cuáles son las necesidades de las personas a las que tú vas a beneficiar. Entonces nosotros allí decimos, bueno, por ejemplo, en esa escala como más local, más barrial, nosotros podemos decir, bueno, mira, en esta zona, que somos, no sé, 1000 habitantes, el 5% de ese grupo son niños. Y hay un porcentaje también de personas con discapacidad. Y hay un porcentaje también que son personas de tercera edad. Tenemos recursos limitados, tenemos que saber cuáles son las necesidades de cada uno de esos sectores para decir, bueno, si el grupo más grande que tenemos tiene tales deficiencias o dificultades, van parte de estos recursos o una parte importante de nuestros recursos a solventar esas necesidades. Pero si nosotros no tenemos noción de cómo vivimos, o en este caso de la municipalidad no tiene noción de cómo viven sus ciudadanos, es muy difícil que solventen las necesidades que nosotros tenemos. Y allí pasa porque hay una responsabilidad, en este caso poniéndolo desde nuestra perspectiva como ciudadanos, una responsabilidad nuestra en dar información que corresponda, generar canales de comunicación con esos municipios
para poder decir, mira, efectivamente, estas son las necesidades que ellos tienen, porque ellos tienen la responsabilidad de considerar esas necesidades y esa situación para poderlas mejorar. Y la única manera de que podamos decir, bueno, nosotros mejoramos esta situación, es porque sabemos qué situación se vive allí. Entonces, yo allí quise también justamente destacar que, a pesar de que nosotros lo estamos viendo desde nuestra perspectiva como ciudadanos, desde nuestra participación, efectivamente hay un actor muy importante que son los gobiernos locales, en este caso los gobiernos locales, pero justamente un compañero mencionaba ahí como otros actores que también tienen roles relevantes, que tienen que vincularse con ese esfuerzo que nosotros queremos hacer por tener una ciudad distinta, en este caso, visto de la perspectiva de la ciudad educadora, una ciudad educadora. Otra de las cosas, y justamente vengo hablando de ella desde el inicio, es que la ciudad educadora fomentará la participación ciudadana desde una perspectiva crítica y corresponsable. Nosotros tenemos la obligación prácticamente, aunque esa palabra es terrible, tenemos la responsabilidad de participar. No cae, porque caemos muchas veces en ese círculo vicioso de decir, no, yo no participo porque a mí no me van a escuchar. Entonces hacemos una cuestión mal, esos otros actores, no, pero es que ellos están haciendo el mal. Bueno, pero tú tampoco fuiste porque pensaste que tú, persona, individuo, no tienes la capacidad de generar transformación. Pero si todas las personas que dejan o dejamos de participar en espacios, nos incorporamos a esos espacios y vamos mostrando nuestras visiones, efectivamente vamos a poder generar transformaciones para un beneficio de todos. Otra de las cosas que nos plantea la carta es justamente que la ciudad deberá garantizar la calidad de vida de todos sus habitantes. Y esa calidad de vida justamente la tenemos que entender como una visión integral. Y allí podemos tener una discusión infinita sobre qué es la calidad de vida. Y allí en ese caso justamente nos habla de ciertos elementos y los menciona: el derecho a un medio ambiente saludable, el derecho a la vivienda, al trabajo, al esparcimiento, al transporte público, todos de ellos vinculados. O sea, no es que la calidad de vida es uno de ellos, la calidad de vida está vinculada a que tengamos la posibilidad de acceder a cada uno de esos servicios o beneficios de calidad. Es decir, nosotros podemos tener muchos de esos en las mejores condiciones, pero si no tenemos, por ejemplo, un trabajo que respete nuestros derechos, ahí la calidad de vida también se ve vulnerada. Con respecto al servicio integral de las personas, vemos que en el punto 13 volvemos a hablar de la municipalidad, los gobiernos locales, y dice: evaluará el impacto de propuestas culturales, recreativas, informativas, publicitarias o de otro tipo y de realidades que niños, niñas y jóvenes reciben sin mediación alguna. En ese caso, justamente esos gobiernos locales tienen esa responsabilidad de darnos una oferta, justamente porque esa oferta en ese proceso de la niñez nos permite acercarnos a realidades distintas, reconocernos en realidades distintas y por lo tanto en algún punto poder reconocer a otras personas que son distintas como iguales. Y la única manera de poder hacer eso es acercarnos a personas que son distintas, que viven distinto, que piensan distinto, porque en muchos casos nosotros quizás nos movemos en zonas súper puntuales, que personas que piensan igual que nosotros, que viven igual que nosotros, y nos cuesta justamente cuando vemos a alguien que vive distinto, que piensa distinto, poder generar diálogos, poder generar consensos con estas personas. Otra de las cosas que también destaqué fue el punto 15, que dice: la ciudad deberá ofrecer a sus habitantes la perspectiva de ocupar un puesto en la sociedad. Le facilitará el asesoramiento necesario para su orientación personal y vocacional y posibilitará su participación en actividades sociales. Allí eso también está vinculado con como esa introducción que yo les daba de la carta, justamente porque nosotros debemos encontrar como nuestro lugar en el mundo, poniéndonos en esos términos. Y para encontrar ese lugar en el mundo, la ciudad debe mostrarnos todas esas cosas a las cuales nosotros podemos acceder y en las cuales nosotros nos podemos identificar. Es muy difícil que nosotros podamos decir que nos vamos a dedicar a la ciencia y a la tecnología si nunca tuvimos un referente en torno a la ciencia y la tecnología. Y eso es algo que en muchos países se ha hablado, o en muchas ciudades se ha hablado, de que, por ejemplo, hablando del tema de la mujer, que no se muestran a esas mujeres que tienen un rol tan importante en la ciencia y la tecnología, que son espacios que tradicionalmente se han vinculado a hombres y que por lo tanto es difícil que una chica pueda soñar con ser una persona experta en ciencia y tecnología si no tienen un referente. Entonces nosotros debemos
acercarnos a esos referentes y la ciudad debe ofrecernos esos referentes para decir, bueno, sí, yo sueño con esto porque sé que es posible, porque otras personas lo están haciendo, incluso tener la posibilidad nosotros de pensar que a pesar de que no conozcamos a nadie, también tengamos la confianza en nosotros y en nuestras habilidades para poder decir, bueno, yo puedo hacer estas cosas. Y la ciudad ofrecernos condiciones para desarrollar esas otras habilidades que podemos tener. Otro de los puntos es el 16, que dice, las ciudades deberán ser conscientes de los mecanismos de exclusión y marginación que les afectan y las modalidades que revisten y desarrollar las políticas de acción afirmativa necesarias. Justamente cuando hablamos de que esos gobiernos locales deben conocer esas necesidades y la situación que viven en sus comunidades, también pasa porque nosotros reconocer, y digo nosotros porque lo veo como cada uno, no como un colectivo donde somos todos y al final no es nadie, podamos reconocer quizás comentarios que nosotros hacemos, dinámicas en las que nos vemos inmersos, reacciones que tenemos, porque cada uno de nosotros en mayor o menor medida hay temas que quizás podemos tener cierto rechazo, cierta incomodidad, y también es reconocer cómo nosotros desde esa incomodidad tenemos reacciones o decimos cosas que no permiten que las otras personas que se ven envueltas en esas características o en esas visiones se sientan cómodas vinculándose con nosotros o mostrándose en la sociedad porque saben que va a haber alguna reacción por parte de nosotros. Si nosotros vemos por lo menos a una persona del colectivo LGBTIQ y siempre hacemos un comentario, pasa algo, también decir, bueno, ¿yo por qué estoy teniendo este tipo de reacciones? ¿Yo por qué estoy haciendo este tipo de comentarios? Y con eso me refiero a muchísimas minorías también que conviven con nosotros y que la única forma es que hagamos conscientes primero que tenemos esas actitudes y tenemos esas reacciones porque es lo que nos va a permitir transformarnos. Y la ciudad, transformar esas visiones, me refiero, y la ciudad como ciudadanos y como actores también que forman parte de ella, ofrecernos espacios de acercamiento con esa diversidad y de enfrentarnos también con esos prejuicios, porque lo que nos va a permitir es poder transformar esas actitudes que nosotros tenemos. Y finalmente, como para referirnos a los principios de la Carta, está el punto 18, que dice, la ciudad estimulará el asociacionismo como forma de participación y corresponsabilidad cívica a fin de canalizar actuaciones al servicio de la comunidad y obtener y difundir información, materiales e ideas para el desarrollo social, moral y cultural de las personas. Es decir, nosotros, la participación también tiene que ser entendida como una forma colectiva de vincularnos con esa realidad para transformarla. Si bien es importante que cada uno de nosotros como individuos nos querramos vincular, efectivamente la creación de figuras donde nosotros podamos agruparnos y podamos generar acciones y procesos de transformación para todas y todos, pasa porque nos podamos encontrar, donde nos podamos sentar a dialogar, donde nos pongamos de acuerdo, donde quizás hayan figuras, no sé, asociaciones de vecinos, condominios, consejos comunales y muchas otras formas que se han creado y que han existido, cooperativas, etcétera, donde nosotros podamos vincularnos a estas temáticas. Voy a pasar a mi siguiente lámina. Y allí, justamente cuando nosotros hablamos de esa ciudad educadora, como en términos muy, muy puntuales y sencillos, es decir, bueno, cuando nosotros hablamos de una ciudad educadora, hablamos de una movilidad sustentable y un transporte público como elemento formador de ciudadanía, mantenimiento y conservación de espacios públicos. Hablamos también de la salud y de una estrategia integral de calidad de vida, o sea, a partir de esos principios que nosotros hablamos, eso cómo se traduce de cara a lo que nosotros debemos tener o queremos tener, la participación ciudadana en la prestación de servicios públicos, cómo nosotros tenemos un rol para quizás monitorear, proponer ideas, vincularnos con programas sociales y con construcción de obras, la justicia de paz, cómo la ciudad educadora se traduce en obras públicas monumentales que promueven la autoestima ciudadana, pero en muchos casos más allá de la monumentalidad es que hayan elementos que nos vinculen, que nos sumen, que nos hagan sentirnos parte de esa ciudad, por ejemplo. La promoción de la lectura, la promoción del turismo ambientalmente responsable, la promoción de actividades deportivas, de esparcimiento y recreación, la planificación urbana,
entendiendo que cuando nosotros hablamos de las ciudades, también hablamos de que tienen que haber condiciones para todas y todos los que vivimos en esa ciudad, a pesar de las dificultades, con lo que nosotros somos y queremos, las condiciones mínimas además en las cuales nosotros tenemos que vivir. Y finalmente, hablar de que esa gestión de la ciudad educadora pasa también por una contraloría social. Nosotros tenemos un rol en poder también mediar eso que se va generando desde esos actores locales. También tenemos un rol importante. Y creo que allí nosotros tenemos que analizar un poco también de dónde parte esta idea de ciudad educadora, justamente por lo que están comentando aquí, y veo en algunos comentarios que cuando nosotros hablamos de estas ciudades, cuando se crea este concepto y esta organización, se piensa desde las ciudades y por lo tanto desde los gobiernos locales. Lo que nosotros tenemos que entender desde estas perspectivas, o lo que yo creo que debemos entender desde esta perspectiva de la ciudad educadora, es que a pesar de que esos gobiernos locales y gobiernos nacionales tienen un rol importante, también nosotros tenemos que reconocer que nosotros tenemos un rol en lo que ese actor hace, porque la política pública, entendida como que ese gobierno local o ese gobierno nacional es lo que define qué es lo mejor para todos, nosotros tenemos un rol importante en poder decir, bueno, tienes razón y efectivamente nos beneficiamos de esto, o efectivamente esto no tiene cabida en la vida que nosotros llevamos. Pero para nosotros poder hacer eso, también pasa por un proceso crítico de lo que nosotros estamos viviendo y por organizarnos como comunidades para poder generar transformación. Y eso no pasa con decir, bueno, yo lo puedo hacer o yo no estoy de acuerdo, sino que tenemos que pensarlo de manera colectiva. Y ese pensarlo de manera colectiva es igual pensado, o sea, colectivamente desde muchas escalas. Nosotros podemos hacerlo colectivamente como grupos de amigos, podemos hacerlo colectivamente como organizaciones vecinales, como organización vecinal, ponernos de acuerdo, sumar todas las visiones, o podemos hacerlo quizás a mayores escalas, de sumar varias juntas vecinales, organizaciones vecinales, organizaciones culturales o sociales de territorios en específico, e ir ampliando la dimensión de ese territorio para podernos vincular y conocer. Y esto también pasa por decir, bueno, en qué ciudad nosotros estamos viviendo y en qué ciudad queremos vivir, y cómo nosotros, como personas, como ciudadanos, tenemos la posibilidad de incidir para pasar de un punto a otro. Y finalmente, yo les quería como traer este punto y estas dos preguntas, y a partir de ahí también poder escuchar sus comentarios, quizás leerlos un poco más, pero a partir de esta ciudad educadora, de esta idea de ciudad educadora que nosotros estuvimos hablando hoy, verla ya un poco desde Caracas, o quizás desde la región metropolitana, y decir, bueno, ¿qué nos ha enseñado y de qué manera nosotros podemos educar en la ciudad? Porque si bien, como les digo, esta visión de ciudad educadora está muy pensada desde lo municipal, desde los gobiernos municipales, ¿cómo nosotros tenemos un rol en ese proceso de educar en la ciudad? Los escucho y los leo. Bueno, un poco retomando lo que dice la profe, es importante, porque vimos nosotros importante incluir la parte de la ciudad educadora. Nosotros queremos fortalecer la expresión, o sea, queremos fortalecerlos a ustedes como voluntarios sociales. Sabemos por lo que nos han enviado por correo que la mayoría de ustedes de alguna manera participan en este tipo de agregaciones de personas, ¿no? Y es importante que reconozcamos que el voluntario es una expresión de la ciudadanía y de la participación, y que permite que los ciudadanos estén en contacto directo con la realidad que quieren transformar.
De allí que nosotros creemos desde la concepción de esta capacitación que es importante que se reconozca a la ciudad, tal como lo dice la profesora, como la posibilidad de aprender de ella y de poder transformarla. Yo quisiera también, sé que muchos de ustedes también están en grupos de voluntariado. Karen es una con la que he hablado con bastante cercanía, que nos expliquen también cómo ha sido ese feedback, cómo ven el feedback entre lo que está diciendo Inés, Sofía, con lo que ustedes viven como voluntariado. Bueno, de mi parte, de hecho, quería hacer no sé si es un comentario, una pregunta, mientras escuchaba todo lo que decía Inés Sofía. Yo venía pensando, por ejemplo, nosotros damos talleres, como Fundación KPMG, yo doy algunos de los talleres, pero me hizo pensar o reflexionar un poco si con estos conceptos de ciudades educadoras que acabamos de ver, podríamos aplicarlos. Ya sabemos que Caracas no está dentro de la carta, pero podríamos aplicarlos en lugares puntuales, por ejemplo, en centros educativos, en centros de trabajo. Podríamos con estos conceptos hacer un espacio que sea como algo a pequeña escala que represente una ciudad educadora. Por supuesto, Karen. Mira, yo creo que cuando se crea la carta, y por eso justamente también es importante como contextualizar de dónde nacen como estas visiones de la ciudad educadora, están pensadas justamente desde que esos gobiernos municipales puedan hacer eso, pero sus principios, los principios de esa carta que estuvimos viendo algunos, y yo igual se los voy a mandar para que lo puedan ver mejor, porque sé que es igual complejo poder leerlos todos, porque están en letras muy pequeñas, es justamente que eso también pueda orientar a nuestras acciones en base a los principios, además con los que nosotros tengamos sintonía, porque quizás podamos ver varios de esos principios y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con considerar, por ejemplo, esos gobiernos locales cuando nosotros estamos pensando nuestras acciones como organizaciones de voluntariado, sociales, comunitarias, etcétera, sino que, mira, yo creo que tiene relevancia hablar de, no sé, por ejemplo, ese diálogo intergeneracional. Entonces, bueno, en una organización de la temática que sea, utilizar el diálogo internacional como un eje transversal de la forma en la cual nosotros gestionamos. Y allí, más allá de que calcar lo que dice la carta, es decir, bueno, cómo cada uno de esos puntos nosotros los podemos discutir, analizar, ver desde una visión crítica y sumar lo que a nosotros nos funcione para nuestras organizaciones o nuestras acciones como voluntarios, y las otras que no tienen un vínculo o no sé, se relacionan con nuestra identidad, decir, mira, simplemente esos puntos no lo vamos a hacer. Así que por ahí no sería tanto el problema en ese sentido. Ok. Bueno, Víctor nos escribió que Caracas le ha enseñado que en el trato de las personas hace falta mucho afecto y cariño, que mediante actividades que promueven la integración de sus ciudadanos y amor por lo que nos rodea. Él es de Táchira. Claro, cada uno tiene como experiencias muy distintas cuando uno se acerca a una ciudad, en este caso cuando nos acercamos a Caracas, porque, bueno, yo también soy del interior, yo soy de Barquisimeto, y cuando me fui a Caracas a los 17 años, obviamente fueron cosas como súper distintas, uno está vinculado se vincula de formas diferentes, entonces allí la ciudad nos puede enseñar cosas muy distintas a los que nacimos en ella, a los que nos mudamos quizás con más edad. Patricia dice que depende del alcance que desees tener. Si quieres enfocarte en una realidad y dejar de lado la realidad de una comunidad en la que viven 500 personas es una posibilidad, pero desde el ámbito institucional no puedes tener esa visión. No sé a qué visión se refiere ella que no se puede tener. Pero claro, o sea, yo creo que, como les digo, la carta nos permite a nosotros tener quizás
insumos para discutir de manera colectiva con las personas con las cuales nosotros vinculamos para realizar las acciones que hacemos, en el caso de que sean acciones colectivas. Porque es lo que decimos, si bien es una propuesta, es una propuesta, nosotros podemos sumar de esa propuesta lo que nosotros consideramos que es pertinente, y eso pasa por cualquier actor. Quizás un gobierno local, ok, no puedes tener esa visión de como proyectos a llevar a cabo. Es que yo digo que son líneas generales al final, son como líneas que nos pueden orientar y nosotros tomamos lo que nos funciona. Hola, ¿te escuchas? Hola. Sí. Hola, soy Ana María López. En mi caso, yo soy de Vargas y siempre he interactuado aquí en Caracas por trabajo, por familia. Y a mí, a nivel de lo que es la ciudad, pues me ha enseñado cultura, me ha dado mucha educación. Creo que va a depender de la visión que cada uno tenga. O sea, es como que vas al Calvario y si ves la arquitectura y tienes nociones de arquitectura y te gusta, lo vas a apreciar. Si no, solamente vas a ver quizás, bueno, es que el sitio quizás está sucio, ¿no? Entonces creo que el tema de que podamos educar en la ciudad es de que podamos replicar desde nuestro ejemplo lo mejor que podamos aportar. Yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de estar en voluntariado, el último voluntariado fue el de empresa escolar, y siempre es tú como individuo cultivarte y multiplicarlo en las personas, reflejarlo en las personas con tu actitud. Además de que pequeñas acciones también impactan de una manera muy grande. Lo último que se ha hecho es enviar información tanto al personal como a los familiares de la empresa acerca de que debes cuidarte en este momento por el coronavirus, ¿no? Entonces creo que es importante que siempre seamos conscientes de cuál es nuestra posición en el espacio que estamos y qué es lo mejor que podemos aportar a ese espacio. O sea, más allá que haya un gobierno o no, más allá que haya un lineamiento, o sea, evidentemente, siempre creo que siempre que pensemos en cómo impactar al otro de una forma positiva, eso va a traer transformación en las ciudades. Y desde lo que a ti te gusta, porque eso es súper importante, sí, y eso lo habla como esa perspectiva de la ciudad educadora. Nosotros tenemos que realizarnos y encontrar qué es lo que nos gusta hacer, y desde eso que nos gusta hacer a nosotros poder mejorar ese entorno. Y yo creo que por lo menos una de las formas que se puede responder esa pregunta de qué forma nosotros podemos educar en la ciudad es a través del voluntariado, por ejemplo. Esa puede ser una de las respuestas, porque nos permite en diferentes espacios transformar, apoyar, enseñar con el ejemplo, etcétera, a diferentes personas con las que nosotros nos relacionamos. Sí, definitivamente. Bueno, Karen nos comenta, claro, todas las ideas de proyecto que nosotros podemos tener. La verdad es que nosotros podemos trabajar en todas las escalas que consideremos. O sea, todas las escalas son válidas. Si nosotros queremos trabajar en nuestro edificio, en nuestra calle, o queremos trabajar en una zona mucho más grande, dependerá de nuestras capacidades. Pero lo que quizás nos puede plantear esta perspectiva de ciudad educadora es como esas orientaciones que podemos tener ante nuestro trabajo. Nosotros a veces tenemos una visión muy quizás desde la juventud y nos relacionamos, como les decía, con personas iguales a nosotros. Todos son jóvenes, tenemos más o menos las mismas afinidades, pero ¿qué pasa cuando quizás nosotros generamos una instancia con una persona de tercera edad y generamos un espacio de intercambio con una persona de tercera edad? Lo distinto y lo enriquecedor que es, porque nos encontramos además con una perspectiva muy distinta. Para nosotros quizás haya cosas que son súper obvias, pero y desconozcamos otras, y para unas personas de tercera edad, por ejemplo, hay cosas que para nosotros son obvias y para ellos no es tanto, incluso no están de acuerdo, y cómo nosotros podemos mediar con eso. Es un proceso que no se acaba en un punto, porque posiblemente no vayamos a llegar a un punto en común donde se cierre la discusión, sino que va a ser una discusión constantemente abierta, y eso nos permite a nosotros enfrentarnos a visiones distintas.
y enriquecer el trabajo que nosotros hacemos desde entender visiones distintas de lo que nosotros hacemos o de cómo lo hacemos. Porque eso nos permite a nosotros ver de que la forma en la que nosotros lo queremos hacer es una de las muchas formas en las cuales nosotros queremos transformar y mejorar nuestro entorno. Sí, lo que dice John Iker, yo también coincido, aunque a veces es complejo ese vínculo con las instituciones. Quizás hay instituciones con las que se puede hacer mucho más fácil que con otras, pero sí es importante generar alianzas con otros actores, porque nosotros vamos a poder efectivamente transformar a pequeña escala, pero si sumamos otros apoyos a través de alianzas o trabajo colaborativo en conjunto, etcétera, vamos a poder sumar un mayor impacto en lo que nosotros queremos hacer y no vamos a ver quizás esas diferencias en ciertas zonas en las que nosotros estamos, donde quizás respetamos normas y en otras no lo respetamos y así. Entonces, allí... Bueno, Jaxi, yo no estoy de acuerdo contigo, pero está muy bien que desde tu experiencia lo entiendas de esa forma, que dice que Caracas le enseñó eso de que el Monte Culebra sí se aplica, que así ella se superó acá en plena crisis y que vio personas en el interior con la pandemia mediante el uso de la propiedad privada han subsistido, solo falta conciencia y sentido de pertenencia. Sí, mira, yo creo que en todos los espacios nosotros tenemos posibilidades de avanzar y de superarnos y que posiblemente no vamos a estar de acuerdo en todo, todos, y justamente por eso es que es tan interesante y tan rico, que no vamos a estar de acuerdo todos en todo siempre. Y ahí, claro, nosotros vamos a hablar de nuestras experiencias y eso pasa también por entender las experiencias de los demás, de cómo lo han hecho. Lo que dice John Iker también yo creo que es importante que se pueda hablar, que es la economía colaborativa, cómo nosotros pensamos que nos podemos beneficiar todos. Yo tenía un amigo que decía que la torta es suficientemente grande como para que todos podamos tener un pedazo, que la discusión no es como quién se lleve la torta, sino que todos podemos tener un trozo de esa torta. Y yo creo que es cierto, yo creo que es posible, pero hay que generar discusiones, hay que seguir teniendo espacios de diálogo y de discusión, porque eso es lo que nos va a permitir nosotros darnos cuenta de otras perspectivas, de enriquecer la nuestra y de tener más ideas para transformar. Yo de economía sé poco, si no nada, Jaxi. Yo creo que más que un tema económico, es un tema de la gente. Yo creo que nosotros tenemos que revisarnos nosotros. Tenemos que revisarnos y entender cómo nos ha cambiado esta crisis. Definan ustedes el tiempo que tiene la crisis, pero cómo nos ha cambiado la crisis y qué queremos ser. Por eso les hablo justamente, bueno, cómo estamos ahora y esa importancia de saber la situación en la que estamos ahora y decir, bueno, cómo estamos y generar un espacio para analizar cómo estamos, por qué estamos así y qué cosas podemos hacer nosotros para transformar. El país como país es una cosa muy abstracta. Cuando nosotros decimos que el espacio público es de todos, al final es de nadie, llevándolo a una escala menor y utilizando referencias de lo que estamos hablando. Pero creo que el respeto por el otro, más que hablar como de propiedad privada, que el respeto por el otro es la paz. Eso dice también otro amigo, que su papá le enseñó que el respeto por el otro es la paz. Y nosotros tenemos que entender al otro y entender al otro que es distinto, porque entender al otro que es igual a nosotros es muy fácil, pero es un ejercicio importante entender al otro que es distinto para poder tener puntos en común.
porque podemos tener visiones muy distintas a ciertos temas que en algunos casos son bastante álgidos y peliagudos, pero cuando nosotros hablamos de ese respeto por el otro y decir, bueno, vamos a generar algo en común, todos queremos tener seguridad, todos queremos tener un espacio o un transporte que sea adecuado. Bueno, discutiremos cómo debe ser el detalle de cómo queremos ese transporte. Todos queremos una zona donde podamos divertirnos, donde podamos jugar, donde podamos crear, donde podamos pasarla bien. Discutiremos qué características va a tener ese espacio. Y porque creo que el respeto a la propiedad privada puede cambiar a las personas, ya que alguien cuando es estable económicamente se comporta mejor que cuando pasa hambre. Yo creo que cuando uno tiene hambre no puede pensar en otra cosa que no sea tener hambre. Y es difícil cuando hablamos de esas cosas porque hay una pirámide de necesidades, es un tema bastante teórico, ahorita no me acuerdo de quién es, y decía, bueno, que si la base de la pirámide no está... de Maslow, la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, gracias Carmen, si la base no está resguardada, nosotros no podemos pensar en otras cosas. O sea, si tú no tienes hambre, ¿qué vas a estar tú pensando? Si en los parques tienen las condiciones adecuadas, si tenemos metros cuadrados de área verde por habitante, no vamos a estar pendientes de eso. Obviamente es así. Gracias Ana María, gracias Karen, gracias Jax, y gracias Patricia, y gracias Víctor por ayudarme con el nombre de la pirámide. Pero justamente es así. Nosotros si no tenemos las necesidades básicas, y eso también está muy vinculado al voluntariado, quizás nosotros podemos alejarnos un poco o tener ciertas diferencias con esa visión como más asistencialista. Pero cuando tenemos necesidades que son tan básicas, que nos limitan otros procesos, tenemos que generar apoyos muy básicos, porque es lo que la gente necesita. Y por eso es tan importante entender ese entorno, entender las situaciones y las necesidades, porque si no, nosotros vamos a estar, la gente por aquí con sus necesidades y nosotros por acá con nuestras ideas. Entonces, allí es como tenemos que encontrarnos con esa diferencia y tenemos que encontrarnos y entender nuestro entorno desde la mayor cantidad de perspectivas posibles, porque quizás yo puedo estar bien ahora, pero mi entorno, todo el mundo no está bien. Entonces tengo que conocer ese entorno, porque si lo veo desde mi perspectiva, bueno, todos tenemos, no sé, comida, entonces no, en mi sector todos estamos bien. No, tú estás bien. Es importante que conozcas cómo están otras personas de tu entorno para poder apoyar, para poder transformar, y es algo que tiene mucha relevancia, sobre todo ahora, con la pandemia. No sé si tengan más comentarios, preguntas. Ya si eso tiene años, muchísimos años. Yo, como les digo, yo me fui hace 5 años de Venezuela y me acuerdo una vez que estábamos desarrollando un proyecto en una ONG y fuimos a un sector, no me acuerdo, Propatria, no me acuerdo como sector específico de Propatria. Y bueno, llegamos allá, íbamos a dar un taller y fue complejo porque, y era con jóvenes, porque bueno, además los jóvenes no tienen filtro, a veces uno con los años se va poniendo como filtros, pero por suerte la juventud no tiene filtros y eso es bueno en muchos casos. Y nos decían que como que nosotros le íbamos a enseñar ya si nosotros vivíamos, teníamos mejores condiciones de vida y todo eso. Y es complejo porque cuando tú quieres ayudar, no es que la gente te tenga que recibir con los brazos abiertos, pero es entender también por qué hay ese rechazo. La idea no es que tú te pongas a discutir, no, pero es que no hay argumento posible. La idea es que ojalá todos se puedan abrir a ayudar y a dejarse ayudar, porque no es fácil retomar esa confianza, no es fácil dejar a un lado ese resentimiento y no es fácil dejar a un lado esa rabia, porque además se ha alimentado a pulso, se han hecho cosas muy mal y quizás muchos no hemos hecho esas cosas mal, pero nos hemos dado a obviarlo o no hacer nada al respecto y obviamente hay muchas personas que se han sentido desatendidas y han jugado con
con sus necesidades, con su confianza, con sus sueños, y por lo tanto el resultado es justamente lo que tú has visto y que muchos hemos visto en que vimos en Venezuela todo el tiempo que vivimos allá y que lo vemos en otros sitios, porque pensar que eso que ustedes están viendo allá no se repite en escalas quizás muy distintas en otras ciudades, es errado. O sea, pasa muchísimo. Ese resentimiento, la desconfianza y la rabia la hay en muchos sitios donde se han olvidado de muchos sectores de la sociedad. Bueno, Sí. bueno, esto último de Angélica. Y con Angélica cerramos. Recuerden que el jueves vamos a tener otro encuentro con Sofía. Así que todas las preguntas que queden hoy en el tintero podrán también dárselas a Sofía. Te doy chance, Sofía, para que contestes a Angélica. Disculpa. Sí, bueno, no, Angélica, yo creo que sí, tal cual es ir paso a paso, no hay que abrumarse mucho viéndolo como todo tan global. Creo que eso que dices tú es tal cual lo que hay que hacer, entender cómo lo local, entender tu comunidad, entender cómo ayudar y de ahí ir sumando más apoyos y por lo tanto al ir sumando más apoyos vas a ampliar quizás ese entorno al que puedes entender y ayudar, pero es una decisión también de cada organización y cada uno de nosotras y nosotros. Es decir, cómo queremos ayudar, a quiénes queremos ayudar y entender por qué tiene relevancia esa ayuda que podemos dar cualquiera de nosotros. Bueno, yo les agradezco que sean sus palabras, sus comentarios. Creo que es súper importante tener espacios como estos. Yo agradezco a Carmen tener este vínculo con ustedes y con Caracas, porque, bueno, estando uno afuera a veces se le va la vida en la vida que uno va haciendo acá, pero es siempre importante encontrarse con personas como ustedes que están haciendo algo. Están haciendo muchísimo, la verdad. Así que yo más bien les agradezco a ustedes la oportunidad y nos vemos el jueves. Bueno, muchachones y muchachonas, muchas gracias por muy agradecida por poder contar con ustedes. Muchísimas gracias, Sofía. Fue súper refrescante tu participación. Creo que va a ser fundamental también en todas las cosas que vamos haciendo y cómo entender este voluntariado que queremos impulsar desde aquí, que queremos fortalecer desde esta capacitación. Gracias, Juan, también por ayudarnos. Gracias a él que cada... Y bueno, en la próxima reunión será el jueves a esta misma hora y estaremos pendientes. Muchas gracias. Feliz día. Dando el link para que vuelvan a ver nuevamente la presentación, la grabación de la presentación de la profesora López. ¿Ok? Un abrazo a todos y feliz día.